Toda la historia del coronavirus fue puramente capitalista, no tuvo nada que ver con la ciencia. Todo se trató solo de dinero, 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 dinero. Aunque ahí, entre paréntesis, puedo decir, siempre hay que ver el contexto. ¿Europa? Ahí, esos corruptos como Ursula von der Leyen borraron rápidamente sus mensajes de texto y correos electrónicos. Esos correos no solo tienen remitentes, también destinatarios. El destinatario era Pfizer. ¿De verdad crees eso? En Washington, un Kennedy y al final un Trump. Luego todos tienen los mensajes de texto, ellos los tienen todos, por eso son chantajeables. Por eso von der Leyen se sienta y se somete ante Trump, todos ahora se someten ante Trump. ¿Por qué? Porque, por supuesto, él tiene toda esa información y la usa para chantajear. Tengo que decir que él los está chantajeando. Súper, pero todavía no vivimos en el paraíso. Es realpolitik lo que está sucediendo ahora. Y tengo que saber también toda la historia del clima que este verano no resultó en nada. Se suponía que íbamos a arder este verano, se suponía que iba a haber una gran sequía, que las cosechas iban a fracasar y no pasó. Tuvimos el verano más fresco de todos los tiempos, tuvimos un verano húmedo, tenemos las mejores cosechas en décadas este año. Es decir, todo se vino abajo. No, la ideología se mantiene a la fuerza porque empresas enteras, corporaciones e incluso países dependen de ella. Nos están tomando el pelo aquí. Creemos que estamos salvando al mundo, ya sea en temas de guerra y paz, de coronavirus o de clima. En realidad, la gente tonta apoya a algunas empresas que son las que tienen el verdadero poder. Ahí es cuando, claro, me vuelvo de izquierda, pero los de izquierda ya no lo son, porque se dejan manipular y ahora les gusta la industria armamentista. Solo yo tengo información que otros también podrían tener, pero no la quieren tener. El consorcio Volkswagen tuvo hace 3 semanas un evento con todos los principales concesionarios, los grandes concesionarios de Volkswagen en Frankfurt am Main. El uso de celulares y tomar notas estaban prohibidos. Era ultra secreto y tengo información de 3 fuentes independientes. Ahí se para un profesor y dice, tenemos que aguantar ahora. Este año es realmente desastroso. Ya no vendemos autos ni nada. El próximo año la economía va a explotar. Porque vamos a cambiar a una economía de guerra, industria armamentista. Eso significa también para los que nos están escuchando ahora. Ahí puedo decir, ahora sí, asústense, de verdad asústense. Esa es la realidad. Alemania está cambiando a industria de guerra, a industria de armas, y no solo Rheinmetall y Volkswagen. Todo tipo de empresas ahora están involucradas en la industria armamentista. También buscan que los niños sean aptos para la guerra. Al mismo tiempo, se está reintroduciendo el servicio militar obligatorio. Interesantemente, mediante un sorteo, hay que ver tanta locura. Eso significa que ahora todos ustedes que son aptos para el servicio serán enlistados y luego se hará un sorteo. ¿Quién podrá ir al frente y decir la verdad? Todo eso es una locura y detrás de eso hay intereses económicos. Alemania. Y eso es para mí lo peor de todo. Por eso necesitamos ahora un cambio, derribar la barrera y finalmente volver a tener una política que diga, queremos tener aquí la industria farmacéutica y no depender de China. Queremos tener agricultura, queremos volver a hacer inventos y así sucesivamente. Y por favor dejemos todo ese circo de armas. No queremos ser un país que se convierta en el arsenal del mundo. No queremos que nuestras empresas automotrices fabriquen tanques, pero eso es lo que amenaza, eso es lo que amenaza. En estos momentos, mientras estamos aquí sentados, ya se están tomando esas decisiones. Por eso solo puedo decir aleluya. Si la AfD, y lo digo así de claro, sigue subiendo y subiendo en las encuestas. Porque entonces los otros entran en pánico y los demás partidos están realmente muy alterados, se dan cuenta de lo que se viene y la demonización ya no funciona.
Nadie cree que sean nazis. Nadie cree que sean personas que solo buscan su propio beneficio. Nadie cree ya en la manipulación. Ya se dictó la sentencia fundamental contra Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland y zweites deutsches Fernsehen por las tarifas obligatorias ahora en Leipzig. Ahora todo se está desmoronando por todas partes y se dan cuenta de que el poder se les está yendo. Así que ves, la AfD también es un partido de la OTAN. Un buen político y amigo mío, Rainer Rothfuss, quería ir a Rusia, lo leí ahora en el noticiero, pero Rothfuss no va. Ajá, como lo dije, pero también conozco a Kupala y es un intermediario honesto. Creo que es como en todos los partidos, con los verdes también fue así alguna vez. La gente que realmente entra a un partido con la convicción y la ingenuidad de que se trata de eso, son eliminados o infiltrados por arribistas en su ascenso. Así será también ahí. Y aún así, la gente debe hacer esta prueba una vez más. Lo cual es muy sencillo, porque la AfD es la única oposición, no se puede decir que debiste haber elegido otra oposición. Ahora, nunca ha sido tan fácil. Solo queda la AfD. Me preguntan por qué hablo con la AfD y respondo que también hablo con la Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Ya no puedo tomarme en serio así. Hay personas con buenos argumentos, pero el poder corrompe o les hacen una oferta irresistible. Puedes chantajear a cualquiera si tienes hijos. ¿Por qué sucede? ¿Tienen material comprometedor o amenazan diciendo, ¿sabemos dónde vive tu hija? Así, en mi opinión, así funciona la política. No solo existe Epstein, hay varios con situaciones similares. Tengo una foto de ellos. Toda persona tiene un aspecto vulnerable al chantaje mediante vergüenza o reputación pública. Esa es la vida de los demás. Y cuando alguien dice, no tengo nada que ocultar, quien dice algo así simplemente es ingenuo, puede serlo. Bienaventurados los que son pobres de espíritu, pero yo no soy lo suficientemente ingenuo para eso. El Estado sabe mucho más que el ciudadano, y eso es un cambio peligroso, eso es Oppenheimer, y eso es correcto. Si comunicas sin miedo como yo, no pueden asustarme, solo eliminarme con una versión, pero amenazo con reencarnar, no lo haría diferente. Lo que quiero decir es que un partido no nos salvará, porque están hechos para que todo siga igual, no para cambiar algo. Por eso todos son infiltrados, ya sea la base, la alianza Sarah Wagenknecht o BlackRock. Todo es lo mismo, aunque la gente quiere tenerlo al menos una vez. Y ahora, den al César lo que es suyo. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que dije solo es una cita, todo eso es una tontería. Si realmente necesitas una empresa, un partido que viva tu vida por ti, entonces tienes un miedo increíble. ¿A qué? A vivir tu propia vida. ¿Verdad? Estoy convencido de que pasaremos de este manicomio de izquierda verde a uno súper autoritario, como si fuera bueno, después será liberal. No creo que la AfD de repente descubra aquí a los buenos samaritanos y de repente quiera sanar el mundo. Creo que la AfD tendrá palancas de poder. La inteligencia artificial, Palantir y el control digital que el gobierno anterior no tenía permitirán imponer medidas muy autoritarias. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Los verdes y la izquierda también son representantes de una ideología en el sentido de que quieren hacer el mundo más justo. Y por eso tienen que repartir todo de manera que todos tengan lo mismo, que todos piensen igual, para que ya no haya injusticia. La naturaleza no está organizada de manera democrática. Lo que ocurre en el bosque, que unos animales se comen a otros, necesita regulación. Es abusivo, por lo que también debemos eliminar a los carnívoros. ¿Entiendes? Esa es la locura, creer que se puede igualar a todos. Las personas no son iguales. Las personas tienen o deberían tener los mismos derechos, pero no se les otorgan. Todas las personas tienen la misma dignidad. Eso, por supuesto, influye en nuestra tercera visión del mundo. El colonialismo no tiene ningún papel para nosotros, pero aquellos que lo llevan como bandera todo el tiempo también nos ocupan con eso, para que no nos ocupemos de los problemas reales. Por ejemplo, siempre estamos luchando por, no sé, durante el coronavirus, de repente, con Black Lives Matter, muchísimas personas en Alemania se interesaron por cómo viven los negros en Estados Unidos. Ese era su tema, y yo pensaba, escuchan rap desde que bandas como Beastie Boys y Eminem empezaron, y siguen en eso. No tengo que explicar eso más. Lo que quiero decir es, pero todo eso debe ser igual. Esa es esa Luisa de larga distancia. Se trata solo de eso, quiero ser visto, quiero hacer algo donde pueda salvar al mundo, para que mi vida tenga un significado. Porque mis padres no me ven y quien no comparte mi ideología es raro. El comunismo y el socialismo fracasaron por intentar crear un nuevo ser humano para lograr justicia total,
La naturaleza nos ha dotado de diferentes karmas y tenemos que aceptar que las cosas son diferentes. Y eso que entendemos como moral es simplemente gusto político porque no tenemos instinto para eso, así que tenemos que soportar ciertas cosas. Y cuando uno intenta hacer que todo sea igual, a menudo causa más daño, causa más daño. Eso no significa que los alimentos en este planeta no deban organizarse de manera justa, pero esa escasez está organizada y luego nos preocupamos por personas en algún lugar fuera de nuestro país para que tengan suficiente para comer. Sin embargo, las mujeres en la antigua República Democrática Alemana aún reciben un salario bajo. Entonces, todos esos son factores en los que puedes preocuparte por cosas que no puedes cambiar, para que te distraigas de las cosas en las que sí puedes hacer algo. Y ese es justamente el punto. Los de izquierda y verdes no entienden eso, porque en esas organizaciones hayan una tarea. Lars Klingbeil es un claro ejemplo, ha tenido una carrera impresionante. Sala de partos, aula, sala plenaria. Fuera de eso, no tiene experiencia de vida. Ahora puede brillar solo por estar presente, ya que no sabe hacer otra cosa, y ahora puede. Él antes no manejaba dinero, pero ahora administra un gran presupuesto y es importante. También ve cómo funciona un noticiero. Mamá dice, te has convertido en alguien. Me pregunto cuál es la motivación detrás de eso. Estos sistemas son imanes para personas que no podrían ser contratadas en ningún otro lugar. Una Heidi Reicheneck, ¿qué podría hacer ella? Si ella trabajara en la caja de Aldi, marcaría productos equivocados y la moverían de puesto. Son personas de bajo rendimiento que solo hacen videos de baile y están lejos de los demás. De la seriedad. Y se nota en ellos. No soy adulto, pero ahora tienen que verme. Por cierto, eso también fue Ricarda Lang. Por fin ya no puedo ser ignorada. Esa es la señora von der Leyen, la mujer que intenta hablar alemán o inglés en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Haga lo que haga ahí, ya no pueden ignorarme. Y esa obsesión por la viabilidad en el grupo me impulsó. Tú puedes lograrlo, solo necesitas pasión. Pero, y alguien tiene que decírtelo alguna vez, no tienes ningún talento, así que eso que crees que sabes hacer, en realidad no puedes hacerlo. Sí. Tengo un gran talento y un chip de lenguaje muy desarrollado. No deberían dejarme tocar guitarra, pero aún así formaría una banda ahora. Si no todos escuchan el concierto, es racismo. Simplemente no soy Jimi Hendrix, pero aún así quiero hacerlo. Y esa es esta locura, la obsesión por lo posible que al final del día, y eso es ideología, nos da una libertad que solo pretende confundirnos totalmente. También se les dice a niños de 5 años que antes vieron televisión infantil. Si no estás completamente seguro de si eres niño o niña, una pregunta que nunca se había hecho, ahora puedes tomar un bloqueador de la pubertad. Eso lo llaman libertad, pero está mal. Así regresamos a nuestro sistema. Nuestro sistema real es dual. Aquí hay bien y mal. Debe haber opción y posibilidad de desviarse para elegir correctamente. Es una metáfora, toda la vida es una metáfora y esa es la oferta del mal, la confusión total, la posibilidad de ser cualquier cosa. A menudo veo en esta ciudad personas que andan y caminan disfrazadas de zorro, realmente disfrazadas. Esas personas, por supuesto, tienen trastornos de comportamiento. Si preguntas, ¿qué haces ahí? Ya no eres tolerante. Pensé, si es un zorro, seré cazador en el futuro. ¿Es idiocracia? Está en un nivel de estupidez. Y quiero decir, si realmente quieres saber lo que está pasando aquí, solo tienes que mirar. ¿Idiocracia o la vida de Brian? Me pregunto, Daniele, ¿quién escribe este guión? Siempre vivimos un carrusel de miedo cada año. Virus, rusos, inteligencia artificial. Ahora otra vez hemos llegado un poco al estado profundo, pero parece que hay actores allá afuera que están interesados en apropiarse de la realidad para sí mismos de alguna manera. Entonces creo que si ahora miramos los primeros 25 años del siglo XXI, ese sería el primer cuarto. Y el 31 de diciembre de 2025 también termina realmente el trimestre, entonces el primer cuarto de este siglo habrá terminado. Me recuerdo que debemos hacer un balance trimestral. Y si nosotros, como contemporáneos atentos, observamos, vemos que 3 grandes miedos inundaron a la población. También se pueden contar 4 o 5, pero yo tomo 3. Desde 2001 surgió el miedo a los terroristas. Y eso se produjo de tal manera que simplemente en todas las pantallas y en todas las estaciones de radio siempre se hablaba de terroristas, musulmanes, Al-Qaeda, Afganistán, Osama Bin Laden, terroristas. Así es, todo funciona a través de la espiral de repetición de los marcos. Los marcos se lanzan en secuencias cortas, y eso todos los días. Entonces la gente se levanta y simplemente enciende la radio, y ya empieza todo con el terrorismo musulmán, y que desmantelaron una nueva célula, y aquí todavía están persiguiendo. Hay sospechosos.
Hubo un atentado, posiblemente de Al Qaeda. Osama Bin Laden sigue libre. Pero diario tienes esa mezcla en el oído y crees que es el mayor problema. Hay que combatir el terrorismo musulmán a toda costa. Y eso es una propaganda de miedo. Funciona por un tiempo, pero luego eventualmente se debilita. La gente lo escuchó y después llegó el miedo a los virus, especialmente en 2020. Atención, virus, distancia, cubrebocas, confinamiento, niños y abuelos ya no pueden jugar, cosas absurdas, por favor mantengan la distancia. Si alguien no lo respeta, como dijiste, le gritan y esa persona ya no está bien, no solo la ves diferente, está mal. Luego vienen los gritos, las discusiones y todo eso. Eso también se debe a que ese miedo a los virus fue implantado en la sociedad y ahora probablemente el miedo a los rusos. Hace poco salió un titular. Este podría ser nuestro último verano en paz. Bueno, era un historiador, un colega de profesión mío, aunque no lo conozco personalmente, pero simplemente no lo entiendo. No me parece honesto asustar a la gente así y decir, este probablemente sea el último verano, disfrútenlo, vayan a nadar, después caerán las bombas, ¿sabes? Si preguntas quién escribe el guión del miedo, entonces te digo, son varios, pero todos tienen en común que se han dado cuenta. Eso es un instrumento de poder. O sea, si puedes asustar a la gente, incluso si puedes asustar a los niños, es poder. El miedo es poder. Hasta que la persona a la que le infundiste miedo descubre el truco y se da cuenta. Estás tratando de controlarme con miedo y entonces ya no funciona. Es un gran esfuerzo decir siempre, no expliquen cómo funciona, porque si lo hacen, ya no funciona. Cuando alguien nota un texto con un marcador y dice, está bien, ¿qué miedo se fomenta aquí? ¿Qué sentimiento surge? Va al nivel meta y dice, aquí se está fomentando el miedo a los rusos. Toma el siguiente texto y dice, también en este artículo se está generando miedo. ¿A qué se le está generando miedo? ¿A los virus? Eso también lo puedes hacer con datos de video. Nosotros, los humanos, podemos reconocer eso. No es como que pensemos, ¿y ya? El segundo paso es que nos damos cuenta de que estos miedos aquí se van alternando. A veces un miedo es muy grande. El miedo a los virus era enorme, y luego vino la invasión rusa, y a partir del 24 de febrero del 22, el miedo a los virus debía desaparecer por completo, y el miedo a los rusos estar presente totalmente. O sea, hola, ¿a quién no le llama la atención eso? Y eso significa que ese es mi objetivo ahora también con la conferencia de este año, donde realmente lo muestro con ejemplos concretos. Que el miedo es una herramienta de poder, pero que no tenemos que temerle, porque en cuanto sabemos cómo funciona, es como un lago. ¿Sabes? Si no sabes nadar y estás parado al borde de ese agua y alguien te empuja, entonces para ti es cuestión de vida o muerte. No tienes la técnica. Si no sabes nadar, el agua está fría y hay corriente, ya no puedes hacer nada. Pero si conoces los mecanismos del miedo, entonces puedes nadar. Entonces, si alguien te empuja al lago, no te importa, simplemente nadas, ¿sabes? Y ese es mi objetivo, que yo a las personas no puedo evitar que alguien use esta técnica. La técnica se va a seguir usando una y otra vez, porque naturalmente es un instrumento de poder, pero en cuanto las personas estén entrenadas para reconocerlo. Este miedo está siendo alimentado en este momento. ¿Quiero participar en eso? ¿Quiero o no quiero? ¿Me uno o no? De acuerdo. ¿Sí? ¿Me perjudica si me uno a eso y así sucesivamente? O sea, se está desmoronando, se está desmoronando. Así que cuando cada vez más personas lo ven con claridad, entonces se vuelve difícil. Me parece realmente genial la deducción que acabas de hacer. Leí que el miedo persiste mucho tiempo. Para 2025 y 2026 debemos iniciar un nuevo ciclo, pues esos 2 años con Rusia ya terminaron. Sí que se sigue alimentando el miedo hasta que llegue la dictadura digital. Aún faltan unos 3, 4 o 5 años para que técnicamente se pueda implementar. ¿Tú crees en eso, verdad? No. O sea, no creo que la dictadura digital llegue en 3 años, pero eso no significa que definitivamente no vaya a llegar después. Yo simplemente no me dejo guiar por una visión negativa del futuro, porque todo eso en lo que crees va a pasar, ¿sabes? Si tú crees, por ejemplo, que juegas tenis, dejemos de lado la dictadura digital, ¿sí? Juegas tenis y piensas, el siguiente seguro lo mando a la red, entonces lo mandas a la red. Piensas, bueno, ese pasó, pero tuve suerte. El siguiente seguro lo mando a la red y el que sigue ya ni lo alcanzo.
Si siempre piensas así, sí, o como futbolista estás en la delantera y piensas, el próximo balón lo voy a perder, o voy a tirar fuera del arco. O esa es la misma actitud que en 2028 es la dictadura digital, en el sentido de que para nuestros hijos ya está decidido, ellos van a crecer en eso, ya está, ya está. No, yo no quiero eso, no quiero una dictadura digital. Yo digo, seguro que tenemos una revolución digital. No queremos preguntar a los chinos lo que no responderíamos nosotros mismos. Es muy fuerte lo que mencionas. Hace un año hablé con Maximiliano Krah y siempre me preguntaba, Gaza y Ucrania allá afuera son algo abstracto. El coronavirus impactó la vida diaria de muchas personas, por eso muchos sienten que la política no los considera. Y siempre me preguntaba, ¿por qué no hay ningún político allá afuera que simplemente se ponga frente a la cámara y diga exactamente eso? Simplemente nos equivocamos, pero todos sabemos que no fue una casualidad. Parece que allá afuera había como un guión, y ellos lo quieren. Y entonces dijo, la respuesta de Maximilian Krah fue, Sibo, no pueden admitirlo. En el momento en que lo admitan, todo el castillo de naipes se viene abajo. Y entonces, de repente, se pone en duda el coronavirus, o más bien se pone en duda la historia del clima. Todas las guerras que están ocurriendo allá afuera se ponen en duda. Y por eso simplemente siguen con la mentira, porque suponen que la gente de todos modos será mantenida en ese estado de shock con aún más miedo. Y entonces ya ni siquiera llegan a cuestionar la narrativa anterior de alguna manera. Sí, ya no hay tiempo, cada vez nos presionan más y más. Tenemos ¿cómo decirlo? Vivimos en una era de pandemias, de múltiples crisis. Ya lo describí en El cerebro adoctrinado. Ahí hay. Cada año el Foro Económico Mundial entrega un informe. Todo lo que se avecina para la humanidad, dónde están todos los focos de crisis y estas crisis constantes que son tan masivas que cambian la vida. Desde el apagón, pasando por la próxima ola de infecciones, la inteligencia artificial que nos quita todos los trabajos hasta llegar a no tenemos agua, de repente más catástrofes climáticas y luego todas esas guerras por fronteras sin sentido. Todo eso nos mantendrá tan ocupados que nunca tendremos tiempo para procesarlo o reflexionar al respecto. También la encuesta, por ejemplo. Me refiero a la meta 2027, en algún momento debería haber un documento escrito. En 2027 la inteligencia artificial tendrá 1000 veces más capacidad. En ese momento las preguntas ya no serán sobre el origen del COVID, pues el mundo habrá avanzado mucho más. Solo se está ganando tiempo. Los gigantes tecnológicos son quienes realmente están ganando tiempo y aún tienen esperanzas. Sí, que el genio que soltaron de la botella con la inteligencia artificial todavía puedan controlarlo. Por supuesto, eso es una ilusión, de eso estoy bastante seguro, pero sería otra conversación que tal vez deberíamos tener cuando también esté Laura. Profundicemos un poco ya que logramos una buena conexión. Eso es crecimiento exponencial, no lineal. Recientemente, Sam Altman, fundador de ChatGPT, comentó que ChatGPT crece 300% anual. Este año es un factor de 4, luego 16, después 6,4 y en 5 años de 1056. Y luego leo por otro lado, hay un estudio de resonancia magnética, que nuestro cerebro limita su creatividad en un 80% porque ahora solo se usa ChatGPT y toda esa inteligencia artificial. Ahora escucho de ti sobre cerebros adoctrinados, coronavirus. Todo esto es una agenda global muy muy grande que está ocurriendo allá afuera. Tecnológicamente estamos en la cima, pero siento que allá afuera hay gallinas asustadas o más bien una sociedad sin Dios. Ahora dijiste que nos están llevando conscientemente hacia eso porque es algo distópico y quieren diezmar a la sociedad. Danos un poco de esperanza. Estamos hablando de 3 a 5 años o de hasta 50. ¿Cómo debería imaginarlo la gente? Muchos nos ven y dicen, preferiría enterrarme vivo ahora mismo. Eso ya no lo quiero vivir, lo leo muy seguido en los comentarios. Sí, gracias a Dios, en 3 años ya no estaré aquí o algo así. Pero, ¿de qué horizonte de tiempo estamos hablando? Sí, ese es el problema del crecimiento exponencial. Ahora avanzará muy rápido. Siempre se escucha en todos los aspectos que la Agenda 2030 siempre se trata del 2030. Y hace 20 años ya leía libros de Ray. Kurzweil, que fue asesor de varios presidentes, es un especialista en inteligencia artificial. Creo que también fue uno de los primeros en desarrollar estos sistemas de lenguaje. En el aprendizaje de redes neuronales y la capacidad de aprendizaje, ahora es uno de los principales científicos. En Google, esto es especialmente relevante para el transhumanismo en el sentido extremo, es decir, realmente la conservación de nuestra conciencia, sea lo que sea eso.
Él realmente sueña con eso, y uno de sus libros se llama Vive lo suficiente para vivir para siempre. Sí, eso significa que si logras pasar esta fase exponencial, y aún la vives, tienes la oportunidad, si eres multimillonario, de vivir realmente para siempre. Él persigue ese sueño y, como dije, asesora a presidentes. Él es uno de los gigantes tecnológicos por excelencia. Google es uno de los principales científicos en este campo del transhumanismo extremo, es decir, dejar atrás al ser humano prácticamente. Casi hablaría de posthumanismo, y en ese tiempo también lo leí mucho porque quería escribir un libro. ¿Sobre qué exactamente? O sea, una novela de ciencia ficción que combine estos hechos con mis conocimientos neurobiológicos. ¿Cómo uno puede imaginarse algo así? ¿Cómo se puede conservar el cerebro, por así decirlo, en una red neuronal? Y en ese entonces, hace ya 15 o 20 años, ya me daba cuenta de que eso, al final de cuentas, realmente es un posthumanismo. Y en ese entonces incluso empecé el libro citando en la primera página el manifiesto transhumanista, que fue escrito por transhumanistas, sobre por qué el transhumanismo es una religión tan genial, y luego simplemente hice que una inteligencia artificial inventara una declaración posthumanista. ¿Por qué ya no se necesitan humanos? Ese es también el final de la novela, muy distópico, pero en ese momento lo vi como una locura, una llamada de atención. Sin embargo, nunca terminé el libro porque después me ocupé más del problema del Alzheimer. Porque aún más importante que solo señalar resultados distópicos es volver a capacitar a las personas a través de información sobre cómo pueden proteger su cerebro. Esto crea un contrapeso a este desarrollo, y esa es la respuesta a la pregunta. Es una distopía que está planeada para nosotros, donde ya no se necesita a las personas. Entonces, según Harari, tenemos que hacer algo con las personas inútiles. Podemos establecer nuestra utilidad conectándonos entre nosotros. Pero eso solo funciona si despertamos muy rápido y entendemos en qué tipo de mundo queremos vivir realmente. Y luego elegir gobiernos que se aseguren de que este desarrollo distópico sea analizado a fondo, ya sea en un manifiesto o en una moratoria, que se investigue y se cuestione profundamente. ¿A dónde queremos ir? ¿Tiene sentido que estas tecnologías sigan avanzando? Incluso Musk en su momento pidió que hiciéramos una moratoria para la inteligencia artificial. ¿Será que solo fue una jugada estratégica para que su empresa avance más rápido con Neuralink y sus planes? Pero ellos... Creo que tenemos que volver a encontrarnos a nosotros mismos y no solo tener la esperanza de que, bueno, mi mente no la van a conseguir. Sí, tengo que decir que eso se va a volver muy, muy peligroso. Cada vez que veo personas que tienen esos audífonos en los oídos y están mirando su celular, ya existen patentes de Google para eso también. Con eso ya se puede prácticamente leer el cerebro. O sea, las ondas cerebrales pueden ser registradas de esa manera, también a través del reloj. Estos dispositivos portátiles pueden detectar prácticamente qué ondas cerebrales están activas en ese momento, o sea, si actúo más simpáticamente o parasimpáticamente. Eso significa que si un psicópata ve, por ejemplo, cómo alguien es masacrado en un video, eso le provoca ondas cerebrales muy diferentes a las de una persona empática. Y eso significa que ya puedo crear un perfil psicológico de las personas solo con eso. Solo si correlaciono las ondas cerebrales o los efectos de mis ondas cerebrales en el cuerpo, a través de dispositivos portátiles que controlan los músculos, con lo que la persona está viendo en ese momento. Y eso es una intervención directa en nuestro cerebro. Y eso va a suceder. Y entonces incluso se podría castigar a las personas por crímenes de pensamiento. Eso significa que si no siento lo que se supone que debo sentir cuando veo una imagen determinada, y eso ya se celebra en China, es decir, los conductores de tren ya llevan esas cosas en la cabeza para que puedan ver si están despiertos. O sea, ¿qué ondas cerebrales están activas en este momento? ¿Está en máxima alerta o ya está a punto de quedarse dormido? Pero de hecho, si al mismo tiempo se muestra una imagen del gran líder y las ondas cerebrales dicen que no le gusta, entonces aunque por fuera sonría y diga, ah, genial, me gusta mi líder, el cerebro puede engañarlo, lo traiciona, sí. Sí, correcto. También he escuchado esa teoría de Harari.
Pero estamos hablando de 3 a 5 años, ¿tú qué crees? ¿De 20 años? Todo eso ya está sucediendo, todo eso ya está sucediendo. Todo eso ya ocurre en paralelo y de forma exponencial. La puesta en escena del coronavirus, la puesta en escena y la manera en que la gente se ha acostumbrado al control estatal, pero también el agotamiento que eso ha provocado. De eso resultó una gran frustración. Hay que seguir trabajando. De alguna manera se sigue. Uno permanece en la rueda de hámster y bloquea todo lo demás. Otro punto es el fracaso de las escuelas y de la educación histórica. Por supuesto, el asesinato industrial en masa de los judíos en Alemania es un hecho singular en la historia. La industrialización del asesinato, eso es precisamente lo que ocurrió allí. Pero tampoco deberíamos olvidar los 27 millones de soviéticos muertos que causamos con la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que debemos recordar. Eso hay que recordarlo, para evitar que figuras políticas como la señora Baerbock se pongan de pie y digan, estoy sobre los hombros de mi abuelo, que también luchó contra los rusos, o algo así. No me exijan citas textuales, eso sería un disparate. El asedio de Leningrado. Hasta hoy no ha sido reconocido como un crimen de guerra, pero lo fue. Y por eso es nuestra responsabilidad asegurarnos de que un desastre así no se repita. Esa es la responsabilidad de los que vivimos hoy. Aquí la digitalidad y la digitalización juegan un papel, porque en el mundo digital vivimos en un mundo de espacios de comunicación delimitados y de censura. En el mundo digital solo encontramos lo que alguien ha subido según sus propias ideas e intereses. De lo contrario, simplemente no está en Internet. Y también hay información que se elimina deliberadamente de Internet. En 2015, el ministro de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, se reunió con el líder fascista ucraniano, Tanji Bok. La prensa también informó sobre eso. Si hoy busca eso en Internet, no encontrará nada. Entonces aquí lo que sucede es que la censura se ha intensificado en manos de corporaciones privadas, plataformas de Internet y en manos de organizaciones supranacionales como la Unión Europea, que con la Ley de Servicios Digitales aún refuerzan a estas corporaciones en sus esfuerzos de censura. Ellos tienen que actuar contra la desinformación y lo que es desinformación lo determinan ellos mismos en acuerdo con los políticos responsables. Por supuesto, debemos tener claro que en el mundo neoliberal las empresas actúan en el mercado. El mercado es prácticamente una instancia neutral que tiene acceso abierto para cualquiera que tenga dinero para ello. En el mundo digital, las empresas líderes del mercado son Amazon, Google, Facebook. Ese es el mercado, es decir, el mercado ha caído, ha sido entregado a manos privadas. Y así, estas plataformas de Internet tienen el control sobre los precios del mercado, sobre el acceso al mercado, sobre la información del mercado, tienen todo el poder del mercado y lo aprovechan. Así que quien quiera conocer la realidad no puede conformarse con buscar en Internet, sino que tiene que ir ahí y verlo por sí mismo. Y ahí uno notará diferencias considerables. Todos estos factores actúan en conjunto. Además, las condiciones laborales se liberalizaron, es decir, se volvieron más precarias. Vivimos en un mundo de contratos temporales, freelance y proyectos. Volkskrise. Los empleados dependientes están obligados a ceder ante una mayor presión de adaptación. De lo contrario, pierden su fuente de ingresos. Esto también crea una presión muy fuerte y elevada para la armonización dentro del espectro de opiniones. Y todos estos factores actúan juntos y finalmente conducen a una destrucción de la democracia. Esto,
a su vez, es alimentado por los estados y los gobiernos, que financian a las llamadas organizaciones no gubernamentales, ya que hacen el trabajo sucio para los estados. Y en esas organizaciones no gubernamentales trabajan personas del precariado académico que dicen exactamente lo que se les paga por decir, porque si no, perderían su trabajo. Así que, por un lado, los que llevan a cabo la censura son la élite corrompida transatlántica, y por otro lado, quienes la llevan a cabo son el precariado académico, que simplemente busca una renovación de contrato. Y ambos grupos sociales trabajan juntos y tienen interés en destruir la democracia. Y así la Unión Europea se ha transformado en un despotismo antidemocrático y belicista. Cuando los escucho hablar así, señor Bart, acabo de sentir escalofríos y me dio miedo. Quiero decir, déjeme resumirlo de nuevo. Se está volviendo distópico, se está volviendo autoritario. Nosotros, las personas, cada vez somos más impotentes y estamos siendo gobernados por idiotas allá afuera, o mejor dicho, Europa es un manicomio cerrado. ¿Cómo salimos de eso? Como lo dice, hasta dan ganas de pegarse un tiro. No, en el momento en que las élites han fracasado técnica y objetivamente, pero al mismo tiempo se aíslan del pueblo con las estrategias que mencionamos, también empiezan a actuar fuerzas contrarias. Es evidente que la gente en Alemania se está empobreciendo cada vez más. Solo tienen que ir al supermercado y comprar una bolsa de leche para ver cómo han subido los precios. Y también está claro que la situación se vuelve cada vez más amenazante. Y llegará el momento en que la gente se va a defender porque de otra manera ya no se puede. Más. Me da curiosidad saber cuándo pasará eso. Por eso, las élites del cartel de partidos gobernante ya están intentando, como vimos en las recientes manifestaciones en Colonia, transformar a la policía, de ser un amigo y ayudante de los ciudadanos a convertirse en un instrumento de terror contra los ciudadanos. Entonces, también se puede eliminar el derecho a manifestarse, haciendo que cualquiera que vaya a una manifestación sepa, en cualquier momento, cualquier agente de policía puede golpearme simplemente porque sí. Eso fue justo lo que ocurrió en Colonia. Y si la policía se deja manipular aquí, entonces cada agente debe saber que hay ejemplos históricos de esto. ¿A dónde lleva eso? Ya ha sucedido. Esto deben saberlo especialmente los líderes policiales y militares. También ellos están obligados a no cumplir órdenes que sean obviamente inconstitucionales e ilegales. Quiero recordárselos, porque sabemos lo que sucede en Alemania cuando se cumplen órdenes que son obviamente ilegales e inconstitucionales. Eso ya lo hemos vivido antes. Y es ahí donde apelo a la razón de las personas para que piensen cuidadosamente hasta qué punto quieren seguir a los que incitan a la guerra. Cuando se miente ex cátedra de manera tan evidente. Ya no podemos costear el estado de bienestar, no hay dinero. Al mismo tiempo, Lars Klingbeil promete en Kiev los miles de millones que no tenemos. Eso debe quedar claro para todos los que aún no han caído en la esquizofrénica doble moral que describe George Orwell en su novela. Lo expresaron muy bien. Hace un momento mencionaron los documentos secretos de Donald Trump que le gusta usar contra políticos de la oposición. O también es así con políticos aliados, esa es la razón. Mire, observe todos los mensajes de texto eliminados de Ursula von der Leyen, que no tuvieron consecuencias. Semanas después, prácticamente se somete a Donald Trump. O mire a alguien como Christine Lagarde, es decir, la presidenta del Banco Central Europeo, la guardiana de nuestro dinero. Ella fue condenada legalmente por un escándalo de corrupción o todos esos tratos de mascarillas. También estamos siendo gobernados por verdaderos gánsteres allá afuera y no hay consecuencias, es decir, autoridades morales allá afuera. En realidad, no nos dan ningún ejemplo a seguir. No puedo contradecir eso.